Satoshi maníacos, durante las últimas horas el mercado cripto vuelve a dejarnos una de esas sensaciones extrañas que aparecen cuando aparentemente el precio de Bitcoin se mueve con relativa calma, pero fuera del gráfico empiezan a moverse demasiadas piezas al mismo tiempo como para considerarlo simple coincidencia. Bitcoin continúa orbitando niveles clave del ciclo mientras el mercado observa con atención los próximos movimientos del precio. Las personas creen que las revoluciones financieras ocurren cuando el precio de un activo se dispara en el gráfico, pero Satoshi entendió algo mucho más profundo: las verdaderas revoluciones comienzan cuando cambia la infraestructura que sostiene el dinero. Traders, analistas y medios siguen discutiendo soportes, resistencias y predicciones del mercado cripto. No obstante, lo verdaderamente interesante no está ocurriendo únicamente dentro del gráfico, está ocurriendo alrededor del ecosistema. Porque cuando empiezas a observar lo que ha ocurrido en las últimas horas aparecen señales que, vistas de forma aislada, podrían parecer simples noticias del sector. Pero cuando empiezas a conectarlas, la imagen que aparece es mucho más grande, mucho más profunda. Y déjame deciros algo, Satoshi maníacos, lo que empieza a formarse cuando conectas todas esas piezas no parece un simple movimiento del mercado. Parece el inicio de una nueva infraestructura financiera. Primera señal: los ETFs siguen avanzando en el tablero cripto. Durante las últimas horas el ecosistema vuelve a mirar hacia la relación entre las instituciones y el mercado de criptomonedas. Varias gestoras continúan moviendo piezas en torno a los ETF de XRP, intentando abrir una nueva puerta institucional dentro del mercado cripto. Guerreros, esto puede parecer una noticia más dentro del flujo constante del sector. Aunque, si observas con atención el patrón que se está formando en los últimos años, aparece algo interesante. Primero llegaron los ETF de Bitcoin. Después el mercado comenzó a hablar de ETF de Ethereum. Y ahora empiezan a aparecer propuestas alrededor de otros activos del ecosistema cripto. Lo que provoca que cada nuevo paso institucional vaya ampliando el perímetro del sistema financiero tradicional dentro del mercado de criptomonedas. En otras palabras, lo que durante años fue considerado un mercado paralelo empieza a convertirse lentamente en parte de la infraestructura financiera global. Segunda señal: los mineros de Bitcoin están cambiando su papel. Ahora bien, aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente interesante. Por lo tanto, criptonautas, mientras una parte del sistema financiero empieza a entrar en cripto, otro sector del ecosistema cripto está comenzando a expandirse hacia algo completamente diferente: la inteligencia artificial. Varias empresas de minería de Bitcoin están empezando a desarrollar y planificar enormes infraestructuras energéticas destinadas no solo a la minería, sino también a alimentar centros de datos de inteligencia artificial. Algunos proyectos hablan incluso de decenas de gigavatios de nueva capacidad energética. Y esto cambia completamente la perspectiva. Porque de repente los mineros de Bitcoin dejan de ser únicamente participantes del mercado cripto. Empiezan a convertirse en proveedores de infraestructura energética para la economía digital. Y esto abre una conexión inesperada entre tres mundos que hasta hace muy poco parecían separados: Bitcoin, energía, inteligencia artificial. Tercera señal: los centros de datos se convierten en el nuevo campo de batalla, y aquí, surfeadores de la blockchain, es donde aparece otra pieza interesante del tablero. Algunas empresas del sector minero ya están invirtiendo directamente en infraestructura de computación y centros de datos destinados a servicios cloud de inteligencia artificial. Esto puede parecer simplemente una diversificación empresarial. Sin embargo, si observas el patrón completo, aparece algo mucho más interesante. Porque los centros de datos se están convirtiendo rápidamente en uno de los recursos estratégicos más importantes de la economía digital.
Y lo curioso es que muchas de las empresas que ya tienen experiencia gestionando enormes cantidades de energía y hardware, son precisamente las empresas que nacieron dentro del ecosistema de Bitcoin. De ahí que empiece a aparecer una convergencia inesperada entre minería cripto, computación avanzada y energía global. Cuarta señal, el sistema de pagos cripto sigue creciendo mientras todo esto ocurre en la capa de infraestructura. Otro movimiento sigue expandiéndose en silencio dentro del sistema. Las stablecoins. El volumen de transferencias de stablecoins sigue alcanzando cifras masivas dentro del mercado cripto, moviendo cantidades de capital que ya compiten con redes financieras tradicionales. Y esto introduce otro elemento en la ecuación. Porque mientras los bancos centrales siguen debatiendo regulaciones y políticas monetarias, millones de usuarios en todo el mundo ya están utilizando stablecoins como infraestructura de pagos digitales globales. No como experimento, sino como sistema operativo financiero. Cuando conectas todas estas piezas, aquí es donde todo empieza a encajar. Por un lado tenemos instituciones financieras entrando en cripto mediante ETFs. Por otro satoshimaniacos lado tenemos mineros de Bitcoin expandiéndose hacia energía e inteligencia artificial. Al mismo tiempo observamos centros de datos convirtiéndose en infraestructura estratégica para la economía digital. Y en paralelo, las stablecoins expandiéndose como sistema de pagos global. Cada una de estas piezas podría parecer una historia independiente, no obstante, cuando las observas juntas aparece algo diferente. Algo que empieza a parecerse cada vez más a la arquitectura de un nuevo sistema financiero digital, y aquí es donde todas estas piezas empiezan a encajar. Porque cuando observas con atención lo que está ocurriendo alrededor del ecosistema, instituciones entrando mediante ETFs, mineros expandiéndose hacia la inteligencia artificial, centros de datos convirtiéndose en infraestructura estratégica, y stablecoins moviendo capital a escala global, empieza a aparecer un patrón diferente. Un patrón que sugiere que Bitcoin podría no estar simplemente enfrentándose al sistema financiero tradicional, sino empezando a integrarse en la arquitectura del nuevo sistema que se está formando. Porque mientras el mercado continúa mirando el precio en el gráfico, la realidad es que el ecosistema cripto sigue expandiendo sus capas tecnológicas, energéticas y financieras. Y como suele ocurrir en los grandes cambios estructurales, cuando el mercado finalmente se da cuenta de lo que está ocurriendo, la transformación ya está muy avanzada. Quizá el mercado todavía esté intentando entender lo que realmente significa Bitcoin. Pero como demostró Satoshi Nakamoto desde el principio, cuando una tecnología cambia la forma en que funciona el dinero, el sistema entero termina cambiando con ella. Satoshimaniacos, el mercado cripto sigue evolucionando y cada día aparecen nuevas piezas dentro de este enorme tablero financiero global. Por eso, si quieres seguir entendiendo cómo se están conectando todas estas señales dentro del ecosistema cripto, suscríbete al canal, activa la campana para no perderte los próximos análisis, y apoya este contenido con un buen like para que más personas puedan descubrir lo que está ocurriendo en el mundo de Bitcoin y las criptomonedas. Y recuerda, XD, mientras muchos siguen mirando el precio, otros están construyendo el sistema XD.